Muy buenos días a los estudiantes de la asignatura de Legislación Laboral y Comercial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Mi nombre es María Luzgarda Paza Tapia, encargada de esta asignatura. Vamos a dar inicio entonces a este tema tan importante como es la Constitución y los derechos fundamentales. La intención de esta sesión es que no solamente repitamos lo que textualmente dice el artículo concreto de estas normas legales, sino ponernos a pensar en el porqué de la Constitución, en el porqué de los derechos fundamentales, cuál es su importancia y cómo tenemos que valorarlo. Nos dice Cicerón, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Es decir, que todo derecho no se puede quedar guardado en la intimidad de la persona, en la intimidad de la sociedad. Necesitamos hacer ejercicio de esa verdad, ejercicio de ese derecho para hacerla cumplir. También nos dice Marco Tulio Cicerón, la ley suprema es el bien del pueblo. Es decir, cuando en las manos de un estudiante o de un profesional cae una ley, una norma, significa que el espíritu de esa norma es que se quiere el bien de los pueblos, el bien de la sociedad. El contenido de esta sesión está referido a la Constitución Política del Perú y los derechos fundamentales. Respecto de la Constitución, ¿qué son las constituciones? Y hemos utilizado un autor, Ferrajoli, que en el 2016 nos dice, las constituciones son pactos de convivencia tanto más necesarios y justificados cuanto más heterogéneas y conflictuales son las subjetividades políticas, culturales y sociales que están llamadas a garantizar. Es decir, en toda sociedad que se precie justa, que se precie igualitaria, necesita un orden, necesita un punto de partida para generar esa convivencia. Entonces, ese espacio lo llenan las constituciones. ¿Cómo se establecen los derechos fundamentales? Se puede afirmar que históricamente todos los derechos fundamentales han sido establecidos en las distintas cartas constitucionales como resultado de luchas o revoluciones que en cada ocasión han roto el velo de normalidad y naturalidad que ocultaba una precedente opresión o discriminación. De los derechos de libertad a los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres a los derechos sociales. También nos lo dice nuestro autor, Ferrajoli. Entonces, cuando se habla de derechos fundamentales, han sido asumidos en las cartas constitucionales como ese punto de partida producto de que la sociedad y de los sectores que han sido vulnerados sus derechos han exigido que se contemplen la defensa y la práctica de esos derechos de sectores como por ejemplo de trabajadores, de mujeres y otros sectores discriminados. Entonces, los derechos fundamentales son una parte importante de la Constitución. Aquí nos vamos a referir un tanto a de qué Constitución estamos hablando o hemos hablado en los tiempos precedentes como en el siglo pasado, el siglo XX, y qué tipo de constitución queremos en este siglo XXI. Y creo que como estudiantes de la universidad necesitamos aproximarnos a las realidades, no solamente repetir lo que dice textualmente el artículo tal y aprendernos de memoria. Creo que esos tiempos ya pasaron. La globalización de la economía en ausencia de reglas ha producido de esta manera un crecimiento exponencial de las desigualdades, de la concentración de la riqueza y a la vez de la expansión de la pobreza, del hambre y de la explotación. Creo que eso nadie lo puede negar. En los diversos países y más aún ahora con esta realidad de las pandemias,
está evidenciando que hay una desigualdad enorme. Mientras algunos incluso ya están pensando o tal vez están viajando fuera de la Tierra, hay otros que ni siquiera tienen dónde quedarse y dónde vivir. Menos de 300 multimillonarios poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y dónde están las constituciones de todos los países del mundo? ¿Dónde están esas constituciones que salvaguardan los derechos elementales y los derechos administrativos, funcionales, sociales, políticos de las personas? Esta desigualdad ha sido legitimada por las ideologías neoliberales que han conseguido acreditar la idea de que la autonomía empresarial no es un poder, en tanto tal sujeto de regulación jurídica, sino una libertad, y que el mercado no solamente no tiene la necesidad de reglas, sino que tiene necesidad para producir riqueza y empleo, de no encontrar ningún límite. Entonces, creo que estas son verdades que no las podemos negar. Es que hacer empresa no significa pisar todos los derechos de los demás, destruir a la tierra y enriquecer a unos cuantos. Tampoco no podemos pensar que el llamado mercado es necesario porque el mercado va a regular todo. Creo que esas son utopías que ahora estamos pagando la factura como parte de esta crisis del constitucionalismo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Ahora bien, pero también pongámonos a pensar en algunas instituciones internacionales que han jugado un papel importante en esta crisis del constitucionalismo, como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en materia de deuda externa, responsables del hambre, de la miseria y de enfermedades de las que son víctimas en todo el mundo millones de seres humanos, y eso lo afirma Ferrajoli en la página 23. Esas políticas de préstamos, esas políticas de concesiones financieras con condiciones y dirigidas a favorecer a ciertos sectores privilegiados, eso es parte de una constitución que lo permite en los países, tanto del que lo ofrece como del que lo usa. Entonces me parece que también aquí hay una necesidad de cambiar. Ciertamente estamos ahora asistiendo a una crisis del constitucionalismo y más en general de la legalidad y de los derechos humanos, tanto al interior de nuestros ordenamientos como en las relaciones internacionales. Es que los tiempos han cambiado, vivimos en el siglo XXI y los jóvenes millennials son muy inteligentes y están expresando su voz de desconcierto, su voz de cambio, su voz para poner alternativas en torno a estos puntos, y en nuestro caso necesitamos analizar a la luz de esas realidades cómo está nuestra Constitución, cómo es que cada reglón de nuestra Constitución se materializa, se aplica, se practica o no. Y sin embargo, justamente la globalización y el crecimiento de la interdependencia y de las comunicaciones hacen posible, incluso inevitable, si queremos impedir un futuro de guerras, de violencias, de devastaciones humanas y ambientales, de fundamentalismos y de conflictos interétnicos, la perspectiva de un constitucionalismo mundial, que nos obliga a plantearnos el derecho y la política a la altura de los problemas. Es decir, necesitamos solucionar los problemas en forma global. No podemos hablar ya en estos tiempos de islas, de la isla de Perú, la isla de Bolivia, la isla de Francia, la isla de Austria, con sus propios constitucionalismos. Entonces necesitamos también en estos tiempos de globalización pensar también globalmente en los derechos. Y por eso me parece que el autor en la página 24 nos hace este comentario tan atinado y que nos pone a pensar. Pero podríamos decir, pero, ¿es posible hablar de constitucionalismo mundial ahora? Es utópico.
Puede que sí, en alguna medida, pero en gran medida me parece que es la tendencia de la época que nos lleva en este rumbo. Bien, hablando de la Constitución. Entonces, la Constitución es la ley de leyes, es la madre de las leyes, es el punto de partida del origen de todas las leyes en cualquier país. La Constitución es uno de los aportes que ha adquirido mayor importancia histórica en el Perú y en todos los países. Desde el punto de vista jurídico, es la norma suprema, ley de leyes, que establece el marco de los criterios orientadores del sistema jurídico del país. Entonces, hemos tratado un poco de la importancia de estas normas, de la norma de la Constitución, su evolución, su origen, su crisis. Ahora conversaremos sobre los derechos fundamentales. Pero nos preguntamos, ¿y cuáles son los derechos fundamentales? Y alguien podría decir, pero agarra la Constitución, allí en el artículo 2 están los derechos fundamentales. Y eso no es suficiente. Revisemos alguna bibliografía que nos diga cómo han nacido los derechos fundamentales, cuál es su intención, su filosofía, algo que lo ha sostenido y que lo sigue sosteniendo a la necesidad de tener derechos fundamentales. Entonces nos dice que son conjunto de necesidades materiales y espirituales inherentes al ser humano que pertenecen a toda persona sin excepción en razón a su dignidad humana. ¿Podría ser esta una definición tal vez aceptable al conjunto de necesidades materiales y espirituales, ¿no?, que todo humano necesita? Son aquellos cuya defensa es necesaria para la paz, los derechos de igualdad, de las minorías que garantizan un pleno multiculturalismo y los derechos que protejan a los débiles frente al más fuerte. Miren, aquí hay un elemento de protección de los más débiles frente al más fuerte. Entonces, es posible que este haya sido la partida de nacimiento de los derechos fundamentales, en el que busca la igualdad de las minorías que garanticen a esas mayorías una convivencia pacífica, una convivencia humana. El Estado no solo debe garantizar los derechos fundamentales frente a lo público, sino también frente a lo privado. Eso, dos ideas lo destaca también. Entonces, los derechos fundamentales en el ordenamiento internacional, los derechos universales e indisponibles establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en los pactos internacionales de 1966 y en las demás convenciones internacionales sobre los derechos humanos se fundamentan en estas normas internacionales. Origen de los derechos fundamentales. Reiteramos, siempre estos derechos han sido conquistados como limitaciones de correlativos poderes y en defensa de sujetos más débiles contra la ley del más fuerte. Fuerte en el entendido de las iglesias, soberanos, mayorías, aparatos policíacos o judiciales, empleadores, potestades paternas o maritales que regían en su ausencia. Sin ánimo directo de aludir a cualquiera de ellas, porque pueden haberse presentado como más fuertes también cuando dice aquí, por ejemplo, la parte de las maritales, no solo el hombre, puede haber sido la mujer en algún caso. Entonces, esa es la esencia, la defensa de los más débiles, que está siendo ejercida una opresión por el más fuerte. Y han correspondido cada vez a un nunca más estipulado contra la violencia o la prevaricación generados por la ausencia en relación a una y otra de límites y reglas. Y esto nos hace reflexionar acerca del pasado, y no precisamente del pasado precolombino como de la cultura inca y de algunas preincas, en donde tal vez se vivía un poco más de coherencia
y en donde tal vez los respetos a los derechos fundamentales tal vez estaban garantizados. Nos hace recordar un poco a los otros pasados, a los pasados en donde la esclavitud hacía tabla rasa en el mundo, en donde como sectores de personas vivían sujetos a cadenas o vivían en la condición de peor que animales. Hemos mencionado animales, pero justo también aquí se nos viene otra idea. ¿Debe haber derechos fundamentales de los otros seres vivientes? Me parece que sí. Y ese es otro tema de estudios que tal vez sí hay y toda su problemática. Pero continuemos en nuestro tema. ¿Cómo nacen entonces los derechos fundamentales? ¿Desde dónde parten? ¿Cómo se instituyen? ¿Cómo terminan conformando parte de las constituciones de los países? Nos dice aquí el autor 10 en el año 2013, dice, ello es claro ya en las primeras declaraciones de derechos. El Bill of Rights de 1689 en Inglaterra, las declaraciones de las ex colonias norteamericanas, sobre todo la de Virginia de 1776, y las primeras 10 enmiendas de la Constitución Federal en los Estados Unidos, la Declaración des droits et l'homme et du citoyen de 1789 en Francia, todas ellas fueron producto de las grandes revoluciones liberales que frente al absolutismo dieron vida al constitucionalismo moderno. Es decir, el nacimiento de los derechos fundamentales han significado luchas, han significado revoluciones y como dice aquí, grandes revoluciones liberales de pensamientos que se dieron cuenta que ya no era posible sostener ese estatus de opresión en esos tiempos y proponer cambios y reconocidos en las constituciones. ¿Y cómo se clasifican los derechos fundamentales? El autor Luis María Díez Picasso nos propone esta clasificación. En derechos fundamentales civiles son todos aquellos derechos que garantizan determinados ámbitos de libertad, actuación u autonomía personales en los que el Estado no debe interferir, como por ejemplo la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, la libertad de asociación. Y también hay otro grupo de derechos fundamentales políticos que garantizan la gestión democrática de los asuntos públicos, como el derecho de sufragio, derecho de acceso a los cargos públicos. Y otro grupo de derechos fundamentales sociales que garantizan las condiciones de vida digna, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y este investigador también nos propone que tal vez es necesario crear otro tipo de derechos, como los derechos colectivos, que podrían garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, al patrimonio cultural, es decir, aquellos derechos que sean supraindividuales o supranacionales, es decir, que estén por encima de lo individual, por encima de los diversos países, pero que también sean de competencia de todos, de los mismos países, de los individuos y de las sociedades, porque todos tendríamos derecho, por ejemplo, a tener un ambiente sano, hablando de la naturaleza. Función de los derechos fundamentales. Este mismo autor señala que cumple la función de protección como un instrumento de salvaguarda del individuo frente a los poderes públicos. Y otra función de legitimización que consiste en que los derechos fundamentales operan como criterios para distinguir entre qué es justo y qué es injusto. Sin respeto por los derechos fundamentales no puede haber democracia constitucional ni tampoco siquiera concordancia civil. Eso nos lo destaca este autor y yo también he querido destacar, porque creo que esas son las funciones fundamentales
de protección, de legitimación, de respeto. Bien, en el capítulo 1 sobre derechos fundamentales de la persona, en el artículo 1, precisa que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, eso es algo básico en todo país. El artículo 2, que es el tema en donde más hemos centrado atención y ya ustedes han dado lectura y han apostado por 3 derechos fundamentales con sus argumentos, necesitamos solamente en este caso enumerarlos porque la profundización de cada uno de ellos podría necesitar otro tratamiento. Pero mencionemos al primer derecho fundamental que señala la Constitución en el artículo número 2, el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Fíjense qué tanta importancia es este derecho fundamental. Nadie puede privar la vida de los seres humanos. Nadie puede permitir que su identidad sea borrada, a su integridad moral, psíquica y física. Entonces necesitamos proteger esas integridades. Y seguro alguien ya ha pensado, pero lo que pasa en la televisión efectivamente podríamos decir que está atentando contra el primer derecho fundamental de la persona, referido a la integridad psíquica. El derecho fundamental número 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Y en nuestro país, en el Perú, todavía sigue habiendo esos espacios en donde se le trata como a un ser inferior y despectivamente y se le dice el cholo, el indio, ¿no? Y otras afirmaciones despectivas contra cierto sector de la población. Y eso, fíjense, está como segundo derecho fundamental. Se tiene que tener igualdad. Otro derecho fundamental, el número 3, señala que un derecho fundamental es libertad de conciencia y de religión en forma individual y asociada. No hay delito de opinión. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Qué importantes derechos. El quinto, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Es decir, aquí la información de las entidades públicas no son secretos de Estado, se tienen que conocer porque también el presupuesto es de interés público y de aporte público. 6. A los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. Entonces aquí, cuidado con las redes sociales y ya se están sancionando y se están registrando y ubicando quiénes son las personas que están haciendo uso que afecten a la intimidad personal y familiar y tienen sanciones. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Entonces no podemos nosotros agredir a otras personas y faltar a esa intimidad y a esa imagen propia en salvaguarda de sus reputaciones. El artículo 8 nos recuerda que tenemos libertad a la creación intelectual, artística, técnica, científica, así como a su propiedad. Y un derecho fundamental, el 9, a la inviolabilidad de domicilio. No pueden entrar a nuestro domicilio, pero como dice, salvo en flagrante delito.
o por orden judicial, ¿no? 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados, a elegir su lugar de residencia, a reunirse pacíficamente sin armas, a asociarse y construir fundaciones, a contratar con fines lícitos, a trabajar libremente, pero con sujeción a ley, a la propiedad y a la herencia, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, a su identidad étnica y cultural, a formular peticiones individual o colectivamente ante las autoridades competentes. Derecho fundamental a su nacionalidad. El derecho fundamental a la paz, miren el punto 22, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. Y a veces nos habíamos olvidado del tiempo del disfrute porque nos pasábamos trabajando y en todas nuestras actividades no le dábamos espacios a ese disfrute. Pero también eso parte por generar condiciones reales en salvaguarda de los derechos fundamentales en la parte laboral. No puede ser que alguien trabaje en 3 jornadas laborales y no tenga tiempo ni para descansar. Derecho fundamental número 23 a la legítima defensa. Derecho fundamental 24 a la libertad y a la seguridad personales. Y aquí en este derecho fundamental se detienen y señalan muchos puntos que se debe considerar como parte de esa libertad y la seguridad personales. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. No se permite forma alguna de restricción de la libertad. Están prohibidas la esclavitud. No hay prisión por deudas. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Entonces, jóvenes, estos son los derechos fundamentales y este es el origen de las leyes madres como la Constitución y estos derechos fundamentales que toda Constitución los debe incluir. Estas son las referencias que hemos utilizado. Nos vemos en la próxima sesión.